Buenos días, soy Fernando Figueroa. Buenas tardes, según a qué horas vean esto ustedes. Estoy grabando esta clase sobre pelvis espondiloartritis, que es una patología inflamatoria que diría multiespecialidad. Espero dentro de no mucho poder hacer esto en forma presencial o al menos semipresencial con algunos. A lo largo de la clase ustedes van a ir descubriendo estos tópicos que nos hemos propuesto como objetivos, aunque quizás no va a haber subtítulos específicos. Yo llamaría esto una caracterización de este grupo de enfermedades que son inflamatorias, son sistémicas, aunque tienen compromiso mayormente articular, que en forma característica es de predominio axial, pero tienen también numerosas manifestaciones extraesqueléticas. Son seronegativas desde el punto de vista de que no tienen autoanticuerpos, sino una asociación con genes del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, como se demuestra ahí. Son de las primeras patologías en las que se demostró este tipo de asociación. Y probablemente son afecciones que tienen un componente más autoinflamatorio que meramente autoinmune, al menos en el sentido en que estamos acostumbrados a pensar en esto. Tienen una evolución variable que puede ser aguda, autolimitada y puede también evolucionar hacia la cronicidad. Y esto puede ocurrir a veces sin que nos demos cuenta y llegar a ser potencialmente invalidante. El grupo en principio son 6, aunque ahí he puesto la uveitis anterior, que a veces es un acompañante de cualquiera de las 6 y no es propiamente ella una pelvis espondiloartritis. Forma más o menos similar a lo que ocurre con las enfermedades del tejido conectivo, estas entidades admiten cierta sobreposición y ustedes van a ver que no siempre son mutuamente excluyentes. Ya muy marcada, porque tienen rasgos, como explico ahí, muy datorios al examen físico. Pero también explico que a veces estos rasgos son como introvertidos, en el sentido de que a menudo están encubiertos por otra patología. Y sean ustedes gastroenterólogos, oftalmólogos o dermatólogos, capaces de descubrir en el sótano de esa otra patología que están acostumbrados a ver, esos signos delatores, que hay una pelvis espondiloartritis cuyo oportuno descubrimiento y tratamiento es muy importante. Y para el mismo especialista en patología musculoesquelética son también importantes en el diagnóstico diferencial de la reumatología. Axial, a menudo sacroiliaco, pero también que puede comprometer al resto de la columna, tienen compromiso periférico que, a diferencia de las enfermedades del tejido conectivo, suele ser en las extremidades inferiores. Tienen manifestaciones mucocutáneas que vamos a ver, entesopatía, que es la inflamación a veces erosiva y destructiva de los sitios de inserción de músculos y tendones. Hablaremos de la dactilitis más adelante. Tienen historia familiar y asociación con el HLA-B27 que ya mencioné. Característicamente tienen marcada rigidez matinal. Desde el punto de vista epidemiológico, por lo menos en sus formas más tienen un predominio a favor de hombres, aunque cuando se incluyen las formas menos evidentes radiológicamente
tienden a tener igual frecuencia. Inician jóvenes, entre los 20 y 40 años, a menudo a los 20 y pocos. Y la prevalencia está muy cercanamente relacionada en distintas poblaciones con la frecuencia que tiene en estas poblaciones el HLA-B27, como les muestro ahí. En Europa, donde hay estudios de prevalencia para espondiloartritis anquilosante, que es como la entidad principal o más característica de este grupo, aunque no la más frecuente, llega máximo a 1%. Se suele decir que la prevalencia es 0,1. En cambio, si tomamos a todo el grupo de las pelviespondilopatías, la frecuencia es mucho mayor. Como muestra este gráfico, la flecha roja indica el pic de prevalencia de espondiloartritis en torno a los 20, en comparación con el pic que muestra la flecha azul en torno a los 50 para la artritis reumatoide. Este diagrama es muy interesante para mostrar un aspecto de la evolución del compromiso axial de las espondiloartropatías y permite entender un poquitito lo que los clínicos se encuentran. Si miramos aquí, yo estoy diciendo que el dolor lumbar ocurre en un 20% de la población general, aproximadamente. Pero hay una forma peculiar de dolor lumbar que se llama el lumbago o patología espinal inflamatoria, en inglés Inflammatory Back Pain, IBP, que aparece en apenas un 6% de la población general. Este dolor espinal inflamatorio es un marcador de las pelviespondiloartritis, aunque no tiene una sensibilidad y una especificidad tan alta como querríamos. Pero dentro de este grupo de individuos emerge entonces esta especie como de riachuelo que desciende hacia un grupo, por ejemplo, que tiene dolor espinal inflamatorio, parece estar evolucionando con compromiso inflamatorio axial, pero en forma autolimitada abandona el curso principal. Todavía, como sugiere esta sigla, sin compromiso radiológico, o sea, una pelvispondiloartritis no radiológica. Algunos de estos entran en este brazo quiescente clínicamente, pero vuelven a tener síntomas al río principal y finalmente se dividen como en dos cursos distintos o tres. Uno que continúa sin compromiso radiológico, otro que tiene compromiso radiológico pero se mantiene estable y un brazo pequeño, como ustedes ven acá, de enfermedad severa, como podría ser, por ejemplo, la espondiloartritis anquilosante con manifestaciones importantes. Ahora, a 2 años plazo, solo un 10-12% de los pacientes con dolor espinal inflamatorio progresan a espondiloartritis anquilosante, aunque quizá un porcentaje mucho mayor lo hace a largo plazo, poniendo en evidencia que la evolución de estas enfermedades a veces demora. Y como les voy a mostrar más adelante, eso ha hecho que los expertos busquen criterios que sean menos dependientes de los hallazgos radiológicos que pueden demorar. La asociación con HLA-B27 es muy marcada, pero no es causal, porque hay un 5-10% de individuos incluso con espondiloartritis, donde la asociación es más marcada, que son negativos. Y hay otras formas de pelviespondiloartritis que vamos a ir viendo en adelante, como la artritis reactiva, la artritis psoriática, donde la prevalencia de B27 es mucho menor. Y en las enfermedades inflamatorias intestinales a veces es muy baja, aunque aquí aparece un 5%. Y por otro lado, en la población general hay un porcentaje nada despreciable, sano,
que tiene también el HLA-B27. Esto nos ha obligado a preguntarnos cuál es la relación patogénica de este gen. Claramente, ni toda la población B27 desarrolla la enfermedad, ni todas las enfermedades son B27 positivos. Entonces, si uno mira en este diagrama, entre todos los B27 positivos, un porcentaje chiquitito, un 2%, aquí presenta espondiloartritis anquilosante. Ahora, si somos B27 positivos y tenemos un miembro afectado en la familia, esto es mucho mayor, sube a un 20%. Un dato experimental muy atractivo es que si uno en un animal de experimentación fabrica un transgénico introduciendo la molécula HLA-B27, una de aquellas que tiene susceptibilidad a la enfermedad, con su cadena pesada y su beta-2 microglobulina, en un animal, el animal criado en forma libre de gérmenes se mantiene sano. Y cuando el animal está en presencia de patógenos, desarrolla una enfermedad muy similar a la pelvispondiloartritis, poniendo de relieve que como rol patogénico, este gen del complejo mayor de histocompatibilidad interactúa con la flora microbiana. Dentro de las teorías destaca, por ejemplo, que hay algunos HLAs que no aportan susceptibilidad. Se supone que si presentan un peptido autoantigénico, tienen tal afinidad que tienen que ser deletadas en la selección típica. Pero aquí hay otros HLA-B27 que sí se acompañan de susceptibilidad y que probablemente permiten que cuando esté presentando un autoantígeno o bien un antígeno microbiano, como sugiere el experimento anterior, escapan a la selección química algunas células autorreactivas. Estas son algunas de las teorías que relacionan la HLA-B27 con estas patologías. Ahora, la importancia de la flora intestinal está puesta en relieve por esta observación muy antigua de que un porcentaje de los individuos con espondiloartritis anquilosante y sin patología gastrointestinal ni síntomas gastrointestinales, un porcentaje de hasta un 67%, tienen evidencia de inflamación gastrointestinal. De modo que uno tiene que preguntarse cuál es el rol de esta barrera gastrointestinal en esta patología. Aquí está representado la mucosa epitelial normal, con los gérmenes en la cara luminal y el sistema inmune de mucosas, que ustedes saben que forma una parte muy sustancial de todo el sistema inmune, donde están las distintas células proinflamatorias bajo control de los T reguladores o de las células innatas linfocitarias como estas que suprimen TGRP17. Ahora, si hubiese un germen agudamente infectante, supongamos una salmonela o una shigella, que son algunos de los gérmenes asociados a enfermedades tipo pelvispondiloartritis, se ve que este balance se altera y se produce una respuesta inmune que de alguna forma afecta el sistema musculoesquelético representado aquí con esta articulación. Y esto puede ocurrir con un insulto agudo o crónico. Se ha puesto de relieve que la flora intestinal de pacientes con espondiloartritis difiere de controles normales, difiere de la flora de los individuos con artritis reumatoide e incluso difiere entre pacientes que son B27 positivos y B27 negativos. Ahora, cuando se efectúan estudios genómicos amplios, se observa esta gama de asociaciones genéticas
casi todas ellas situadas en vías proinflamatorias y que son compartidas, como muestra el recuadro rojo, entre la espondiloartritis anquilosante, la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Todas ellas son, por lo demás, como vamos a ver, causa eventual de pelvis espondiloartropatía. Sin embargo, no parece tan sencillo, ni hay evidencia tan clara de que la molécula HLA-B27 está actuando simplemente presentando peptidos que podríamos llamar artritogénicos a las células CD8, que son las que reconocen antígenos sobre clase 1. Y hay teorías alternativas. Una posibilidad efectivamente es esta que acabo de mencionar, pero luego hay dos más. Las cadenas pesadas del HLA forman homodímeros que parecen armar en la superficie celular un complejo que estimula células NK. Y luego también existe la posibilidad de que se junten en el retículo endoplásmico estas cadenas que no logran un movimiento adecuado y producen lo que se llama la Unfolded Protein Response, esa situación en la cual en vez de ir a parar al proteasoma y destruirse estas proteínas sobrantes, se acumulan y generan un estímulo del sistema inmune innato. Estas son entonces, en resumen, las teorías principales respecto a la patogenia de estas enfermedades. Desde el punto de vista clínico, hay manifestaciones principalmente musculoesqueléticas y extraesqueléticas también. Entre las primeras, como ya hemos ido diciendo, están el compromiso axial, sobre todo sacroiliaco, está el compromiso periférico característicamente en extremidades inferiores, a diferencia de lo que ocurre en otras enfermedades en reumatología, y con manifestaciones muy características y que debieran hacernos pensar en un paciente prácticamente cualquiera sea su patología de base, de que si hay un fenómeno de entesitis o de dactilitis, como muestro acá, probablemente tiene una de estas enfermedades. Y luego hay manifestaciones características que vamos a ir viendo en la piel, las mucosas, la uveitis, muy asociada al B27, es muy característica también. Pero hay manifestaciones cardíacas, pulmonares, renales, incluso neurológicas, como las que muestro en este diapositivo, que son muy características. Y de nuevo, la rigidez marcada. Más o menos un 60% de los individuos, por lo menos con espondiloartritis anquilosante, no tienen manifestaciones extraesqueléticas, pero prácticamente casi una mitad sí las tienen con esta distribución que ven acá. Uveitis, un fenómeno muy frecuente, pero puede haber psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal o distintas combinaciones. Este diapositivo pone de relieve lo que les dije al comienzo, es que estas afecciones a menudo comparten manifestaciones, en el sentido de que una pelvis espondiloartritis, como la que estoy mostrando acá, puede tener entonces compromiso inflamatorio intestinal o manifestaciones cutáneas. En forma muy esquemática, entonces, en individuos que están bajo sospecha de tener una pelvis espondiloartritis por el dolor espinal inflamatorio, uno puede detectar artritis, extremidades inferiores, entesopatía o tendinitis del tendón daquiliano, uveitis, cambios radiológicos de los que vamos a hablar con más detalle, cambios de laboratorio. El compromiso axial, entonces, y por eso estas enfermedades se llaman pelvis espondiloartritis, ocurre en un 70 a 80% de los pacientes, por lo menos, con espondiloartritis anquilosante. El signo delator, como les decía, es lo que llamamos dolor espinal inflamatorio, que está descrito en este diapositivo. Esencialmente es un dolor que es una imagen como
como en negativo de lo que es el dolor lumbar tan frecuente en la población, pero de tipo mecánico, que son individuos que amanecen bien y empeoran a lo largo del día. Esta es gente joven, insisto, como dije antes, en torno a los 20, aunque el criterio de dolor espinal inflamatorio exige que sean de menos de 40 años de edad, que tienen dolor lumbar de reposo, sobre todo nocturno. A veces tienen que salirse de la cama y moverse para aliviarse. Tienen rigidez matinal, disminuye con el ejercicio o la actividad diaria. Y es un dolor que no es de inicio agudo, como al mover un macetero, sino que lleva meses. Es muy característica de la sacroileitis inicial el dolor glúteo alternante a un lado o al otro. Y puede estar presente, pero no siempre es así desde el comienzo, los signos inflamatorios y la reacción de fase aguda en el laboratorio en general. Les recuerdo entonces, el dolor lumbar es muy frecuente en la población en general, el dolor espinal inflamatorio es nada despreciable y un porcentaje de ellos, como muestra en el recuadro inferior, puede evolucionar según el tiempo a una espondiloartritis anquilosante. Vamos revisando entonces algunas de estas manifestaciones que son generales al grupo, son características de la espondiloartritis anquilosante, pero pueden ocurrir en cualquiera de las 6 que les mostré. Entesopatía, que se manifiesta a veces como dolor en la fascia plantar, ¿no? Talalgia, dolor al pisar, puede ser por fasciitis plantar o tendinitis del tendón aquiliano. No raras veces los pacientes dicen, doctor, llevo 6 meses yendo al kinesiólogo por una fasciitis plantar. A veces tienen dolor costocondral, que es manifestación de entesopatía de los músculos intercostales, y se piensa que están cursando en urgencia con una neumopatía aguda. Tienen dolor en la región trocanteria, rotuliana, en los sitios de inserción, en los procesos espinosos de la columna lumbar, que pueden incluso calcificarse, como les voy a mostrar más adelante. Y luego está la dactilitis, de la que les mostraré otras instancias más adelante. Como ven en esa foto, dedos como globalmente aumentados de volumen, no solo en la zona articular, como un dedo en salchicha. Vean ahí la diferencia entre el tendón aquiliano derecho e izquierdo, el aumento de volumen inflamatorio que señala la flecha negra, en la inserción en el calcáneo que puede producir una lesión erosiva muy característica. Vean ahí la resonancia magnética, como muestra la acumulación de líquido y la inflamación. Esta tiene dos objetivos de mostrársela. Una es para que vean en la columna de sensibilidad qué porcentaje de los enfermos tienen estas manifestaciones que estoy mostrando acá, que van desde el dolor espinal inflamatorio, con un porcentaje relativamente importante, hasta los cambios radiológicos, ¿no? Que no son tan sensibles, pero tienen alta especificidad. Como ustedes saben, en medicina la manera de combinar en una cifra que en castellano se llama la razón de verosimilitud o likelihood ratio en inglés, ambas se combinan, ¿no es cierto?, en esta cifra que indica cuál es la probabilidad de encontrar un hecho determinado en el individuo enfermo en comparación con el sano, el que no tiene la enfermedad. Entonces se ve que es 3 veces más frecuente la posibilidad de tener dolor espinal inflamatorio en un paciente que en un control. En cambio, es 20 veces más frecuente tener cambios en la resonancia o la radiografía. Y entonces, a medida que uno junta más hechos
clínicos característicos de esta patología, puede entonces aumentar la probabilidad de que el diagnóstico sea correcto. Por ejemplo, solo un porcentaje pequeño de los que tienen dolor crónico lumbar tiene una pelvis espondiloartritis. Pero si van teniendo signos de entesopatía, tienen HLA-B27, tienen sacroileitis, se van multiplicando estas razones de verosimilitud, dan entonces una probabilidad más alta en el paciente que en un individuo normal y nos lleva entonces, nos sube la prevalencia del 5% en los individuos con solo dolor lumbar hasta un 99% en el grupo que tiene todas estas cosas. Como ustedes saben, esto se suele hacer con estas tablitas en que se pone la probabilidad pretest, la multiplicación de los likelihood ratio de los hallazgos que tuvimos y nos da la probabilidad post-test. ¿Cómo son entonces estos pacientes? Ya dije, son hombres jóvenes, con dolor lumbar, con oligoartritis. A veces esta artritis característicamente afecta la región esternoclavicular, esternocostal, algo que no ocurre en un paciente común con artritis reumatoide o una enfermedad del tejido conectivo. Pueden tener las manifestaciones que les acabo de mostrar, conjuntivitis, patología gastrointestinal, pueden tener psoriasis y, desde el punto de vista de patología extraesquelética, pueden tener en la larga data bulas pulmonares, insuficiencia aórtica, bloqueo B congénito asociado a B27, nefropatía IgA, amiloidosis si evolucionan prolongadamente sin tratamiento. Y si el gastroenterólogo, el dermatólogo o el médico general que está atendiendo al paciente no se da cuenta de lo que está ocurriendo en el sótano de su psoriasis, de su enfermedad inflamatoria intestinal, corremos riesgo de tener una evolución de este tipo. El laboratorio entonces tiene los componentes generales que demuestran la reacción de fase aguda, el líquido sinovial que puede ser muy inflamatorio, la seronegatividad para autoanticuerpos y en algunos casos, cuando se trata de artritis reactiva, los cultivos positivos para los gérmenes correspondientes gastrointestinales o genitales. Y luego están los estudios en imágenes. En el pasado el scintigrama óseo se utilizaba bastante para evaluar las articulaciones sacroiliacas. Creo que hoy por hoy tenemos recursos mucho mejores. Aquí pueden ver un escáner con una marcada sacroileitis que muestra varias características. Que la oración comienzan en el tercio inferior, que es la porción sinovial de la articulación, y son más frecuentes en el lado ilíaco, donde el cartílago tiene menos grosor que en el lado sacro, por ejemplo. Aquí pueden ver nuevamente una sacroilitis bilateral marcada con esclerosis del hueso subcondral, erosiones. Este paciente ya ha tenido reemplazos articulares, pero las flechas están mostrando la fenómenos erosivos de la entesopatía en los isquiotibiales. Y una columna, les voy a mostrar en un momento, vértebras cuadradas, osteoporóticas, con pequeños sindesmofitos que hacen de puente entre una vértebra y otra, reduciendo progresivamente la movilidad espinal del paciente. Aquí hay una lesión inflamatoria que se llama de Anderson por espondilodicitis. Esta entesopatía de la inserción del anillo fibroso en el disco que genera la región del romanus, se llama también shiny corners. Y aquí pueden ver que a diferencia del osteofito de la artrosis, que suele salir en esta dirección perpendicular a las vértebras, esto es en paralelo, este osteofito, ¿no? Esto es característico de la pelvis espondiloartritis. Aquí tienen las vértebras cuadradas,
de las cuales le hablé, aquí tienen la columna caña de bambú a nivel cervical y lumbar. Y tomen nota como, a diferencia de los sindesmofitos característicos de la espondiloartritis anquilosante, a veces en la artropatía psoriática o artritis reactiva aparecen estos osteofitos enteramente distintos, muy prominentes, gruesos, como en pico de pájaro, y que son perpendiculares al eje vertebral, a diferencia de esto. Y luego ahí hay un ejemplo de una entesopatía erosiva del calcáneo, que es lo que puede haber habido en la radiografía del paciente que les mostré previamente, con un aumento de volumen en la inserción del tendón de Aquiles. Entonces, si volvemos a nuestro diagrama de nuestras 6 espondiloartritis más la uveitis anterior, les he mostrado una cantidad de manifestaciones que pueden ser más o menos compartidas, y en particular algunas de las radiológicas. Pero enfoquémonos un poquito ahora en cada una de ellas, comenzando por la espondiloartritis anquilosante. Como muestra este recuadro superior, los pacientes consultan muy a menudo el médico general, el traumatólogo, y en algunos estudios es casi de un año la demora en que estos pacientes lleguen al reumatólogo. Y una vez que se ha producido esta consulta, el diagnóstico en manos de la persona que conoce esta patología es muy rápido. Pese a todo, los pacientes a menudo demoran muchos años a veces en lograr diagnóstico. Entonces, aunque esta es una característica más o menos general del grupo, en la espondiloartritis comienzan, como he dicho otras veces, jóvenes. La mayor parte son B27 positivos. Hay buena concordancia gemelar, poniendo en evidencia el rol genético que se suma al ambiental. La proporción entre hombres y mujeres depende del criterio. Las formas graves radiológicas son más frecuentes en hombres. Las formas no radiológicas se consideran más o menos igualmente frecuentes. Los hombres tienen menos compromiso cervical y puede haber compromiso torácico y de cadera, que es de mal pronóstico. Luego está la frecuencia de artritis periférica, que ocurre en casi 40% de estos pacientes. 21% de ellos al inicio, pero en 20% antes de que tengan síntomas axiales. Es más frecuente en rodilla. Y la mayor parte de estos pacientes que se presentan en forma periférica no cumplen los criterios de enfermedad axial más estrictos, aunque sí puedan tener dolor espinal inflamatorio, permitiéndole a uno sospechar que este individuo con una artritis de tobillo o de rodilla pueda tener en realidad una pelvis espondiloartropatía. Aquí ven de nuevo una dactilitis. Si miran con atención, observarán que este paciente tiene una placa de psoriasis acá y una onicolisis, que es una manifestación de psoriasis unguial, que hacen comprensible por qué ha tenido este fenómeno inflamatorio de todo el dedo que se llama dactilitis, y que indica que este paciente con psoriasis tiene entonces una manifestación musculoesquelética típica del grupo de las pelvis espondiloartritis. Ahí está la uveitis, que es otra de las manifestaciones de este grupo, y luego las secuelas por rigidez de columna cervical. Este paciente no puede extender su columna y a veces una medida no demasiado exacta de cuantificación de la deformidad consiste en medir en centímetros el espacio desde la pared al occipucio o al tragus. Luego está el test de Schober, que mide cuánto se separan dos puntos que hemos dibujado en la columna luego de la flexión
y que normalmente es de más de 5 centímetros, y también se puede ver la expansión torácica aquí, que puede reducirse en los enfermos con patología avanzada. Aquí otra manifestación radiológica que les anuncié previamente, la osificación del ligamento espinal, que produce este signo de la daga. Vean la cadera derecha marcadamente afectada. Esto no es una artrosis de cadera, el espacio está difusamente disminuido, sin osteofitos, y vean cómo hay una sacroileitis asimétrica. Aquí podría quedar un resto de sacroiliaca, aquí hay una fusión total. De modo que si uno no se da cuenta de lo que está pasando, esto es lo que puede ocurrir a lo largo de los años y que tenemos que evitar. Hemos hablado entonces de las características clínicas fundamentales, que creo que en principio ya empiezan a habilitarnos para reconocer estos enfermos. Pero para los ensayos clínicos se necesitan criterios de clasificación. Y los criterios de clasificación originarios para la espondiloartritis anquilosante son estos criterios de Nueva York, que requieren que exista un compromiso radiológico, por lo menos grado 2, bilateralmente, o si está solo a un lado, como puede ocurrir al principio, tiene que ser de un grado más avanzado, 3 o 4. Y el diagnóstico requiere entonces que exista alguna de estas manifestaciones clínicas, de las cuales ya hemos hablado, sumado al compromiso radiológico. El problema es que cumplir estos criterios se demora mucho tiempo. Vean ahí los distintos grados de compromiso sacroiliaco, que pueden demorar mucho tiempo en aparecer. Y en las últimas décadas ha aparecido una cantidad muy significativa de tratamientos eficaces para esta patología, de tal manera que los expertos no se conforman con la idea de esperar que los pacientes cumplan esta serie de cambios radiológicos de los criterios de Nueva York. Entonces han buscado nuevos criterios de clasificación. Sin lugar a dudas, este tema es un poquitito técnico y en cierto modo pudiera ser que escape a su interés inmediato, pero al menos es bueno que conozcan esta problemática. Para facilitar los ensayos clínicos, esta Asociación de Estudio de la Espondiloartritis Anquilosante ha hecho unos criterios con supuestamente mayor sensibilidad y que son capaces de detectar pacientes en una etapa más temprana. No lo vamos a hacer ahora, pero si ustedes al mirar esta clase se detienen unos 4 o 5 minutos en mirar estos criterios, en pensarlos bien, van a aprender mucho respecto de lo que son estas enfermedades y probablemente van a tener algunas objeciones. Fíjense, primero, hay dos columnas, la izquierda y la derecha. La derecha se aplica para el diagnóstico de pacientes con pelvis espondiloartritis que tienen síntomas periféricos. Y dice síntomas periféricos solo. Eso puede ocurrir, pero no ocurre siempre. Y la columna izquierda se refiere a los que tienen enfermedad axial. A menudo los enfermos tienen ambos tipos de manifestaciones. Segundo problema, que todavía está siendo objeto de mucha discusión y lleva a los expertos a pensar que estos criterios va a haber que cambiarlos. Les recuerdo, son criterios de clasificación. Digo una vez más, los criterios de clasificación son para las enfermedades, o sea, para los ensayos clínicos. Los criterios de diagnóstico son para los enfermos, o sea, para los pacientes. Y en reumatología, lamentablemente, tenemos muchos más criterios de clasificación
que de diagnóstico, y no es raro que terminemos usando esta plantilla como una regla o una wincha de medir de nuestra capacidad diagnóstica. Entonces, en la columna de la izquierda, fíjense que los individuos con dolor espinal inflamatorio, el hallazgo de sacroileitis en las imágenes, más algunos rasgos que ustedes ya han visto y que imaginan de pelvis espondiloartritis, permite hacer el diagnóstico. Pero hay un detalle. Cuando hablan de imágenes, están hablando del criterio de Nueva York, o sea, cambios radiológicos definitivos en la sacroiliaca, que demora mucho. Entonces, Assas inventó un brazo que llama no radiológico. Si atendieron al principio de la clase, se dieron cuenta que cuando les mostré el río de las pelvis espondiloartritis, les hablé de algunas formas no radiológicas. Esas formas no radiológicas se diagnostican en base a la presencia del HLA-B27 con dos o más de estas manifestaciones. Y en realidad se puede discutir si un paciente B27, como lo es más o menos, no sé, un 8% de la población general, que tiene dolor, que cumple criterios de dolor espinal inflamatorio, pero que no tiene sacroileitis y tiene quizá una artritis, o tiene CRP elevada por cualquier razón, hay que preguntarse si estamos seguros de que tiene una pelvis espondiloartritis y sobre todo si estamos lo suficientemente seguros para darle un biológico que va a costar $1000 al mes. Entonces, en suma, aquí hay criterios que están hechos para pescar enfermos precozmente, pero que hay que aplicar con buen criterio clínico. Fíjense entonces en este diagrama sencillo en inglés de los mismos criterios que les acabo de mostrar, que como muestran los círculos rojos, hay dentro tanto de la forma periférica como axial un grupo de pacientes, incluso tomen nota, algunos que tienen cambios radiológicos acá o que tienen resonancia alterada, pero tienen, por ejemplo, B27 positivo, que se llamarían pelvis espondiloartritis no radiológica. Esto es todavía materia de discusión. Algunas personas creen de que hay una evolución desde los no radiológicos hasta los que cumplen los criterios de Nueva York, que los mencioné previamente, que requieren cambios radiológicos importantes, y hay personas que piensan que estas son quizás entidades distintas, que no evolucionan necesariamente una en otra. En Estados Unidos no se ha aprobado el uso de tratamientos biológicos para la forma no radiológica y la FDA, por ejemplo, recomendó que se hiciesen estudios separados para ese grupo. Una de las razones por las cuales se ha hecho esta exigencia es porque, como ustedes ven acá, hay un porcentaje de individuos sanos que pueden tener cambios radiológicos, por ejemplo, incluso en la resonancia. Si yo tuviera que resumir toda esta discusión respecto del criterio, yo diría que es bueno que sepan algo respecto de esta situación, pero en lo personal soy muy partidario de este criterio de clasificación mucho más simplificado del grupo de estudio europeo y que plantea como modo diagnóstico lo que nosotros hacemos realmente en la clínica, que es que cuando un paciente tiene dolor espinal inflamatorio o tiene una artritis fundamentalmente extremidades inferiores asimétricas que no tiene una causa evidente, por ejemplo porque no es gotoso, si tiene algún otro de estos elementos típicos del grupo,
Yo en principio diagnostico una pelvis espondiloartritis. O sea, un señor con dolor de columna, de predominio nocturno, que tiene psoriasis, que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal o que tiene dactilitis o entesopatía, yo pienso debe tener una pelvis espondiloartropatía, y eso es lo que tienen que pensar ustedes. Sigamos viendo algunas de las otras entidades que forman parte de este grupo. Está la artritis reactiva. Las artritis reactivas son enfermedades inflamatorias articulares postinfecciosas en las cuales el germen viable no se recupera en la articulación, a diferencia de lo que ocurre en una artropatía infecciosa. Son muy raras. Tienen una incidencia anual baja. Ahí se las mostré para distintos gérmenes. Suelen ocurrir en respuesta a intestinal, por ejemplo, Salmonella, Shigella, Campylobacter, enfermedades geniturinarias como la clamidia. Suele haber un periodo de 1 a 4 semanas de latencia entre la infección de la que se trate y el cuadro articular. Como corresponde a este grupo, una vez más, repito, son oligoartritis periférica, asimétrica, de extremidades inferiores, y suelen ser autolimitadas. Pueden durar 3, 5 meses, pero hay, lamentablemente, un porcentaje de individuos en los cuales esta artritis reactiva postinfecciosa no cede y tienden a evolucionar a la cronicidad. En algunos casos puede ser reinfección, como por ejemplo por clamidia. Hay algunas manifestaciones que son muy características que les voy a mostrar en un momento, como la balanitis circinada, una lesión de bordes alciformes en el glande, o el queratoderma blenorrágico, que los dermatólogos llaman psoriasis pustulosa palmoplantar, que puede ocurrir tanto en un individuo con una artritis reactiva postgastrointestinal, postgenitourinaria, como en un individuo con una psoriasis, que se acompaña de manifestaciones articulares. Este cuadro de artritis reactiva se llamaba previamente síndrome de Reiter y se solía caracterizar por la tríada de artritis, uretritis y conjuntivitis. Pero hay dos problemas. Uno es que la tríada no está siempre presente y otra es que se puso de relieve que Reiter fue un oficial activo en la SS y se dejó en desuso esta nomenclatura. Cabe destacar un pequeño detalle, creo que se lo iba a mencionar después también, es que el compromiso uretral no solo aparece en las artritis reactivas de causa genitourinaria, sino también en las digestivas. De modo que hay que tener en cuenta que alguien con síntomas geniturinarios puede no necesariamente tener una enfermedad por clamidia. Aquí están la uveitis, las úlceras orales que pueden aparecer en la artritis reactiva y que formaban parte de la ex tríada de Reiter. Algunos de ellos cumplirán los criterios para pelvis espondiloartritis axialoperiférica. La sacroileitis de estos pacientes difiere un poquitito de la espondiloartritis anquilosante porque tienen, en vez de sindesmofitos, tienen esos grandes osteofitos que les mostré. La sacroileitis es a menudo asimétrica en vez de la típicamente simétrica de la espondiloartritis y tienen manifestaciones extraarticulares de la tora, las úlceras orales, la conjuntivitis, la uveitis anterior, la balanitis circinada, etc. Y pueden tener reacción de fase aguda. El patógeno es infrecuente que se logre cultivar por el periodo de latencia, sobre todo en las enfermedades digestivas. Pero cuando se trata de una enfermedad de transmisión sexual, aparte de que es necesario investigarla porque puede haber más de un germen,
que requiera tratamiento diferente. Por supuesto que hay que tratar a la clamidia en el paciente y en su pareja sexual. Lamentablemente pasó el diapositivo de la balanitis circinae, como estoy grabando, no puedo retroceder. Voy a intentar una pausa para mostrárselo, espero que esto resulte. No fue posible retroceder, esto es uno de los inconvenientes de la tecnología. La balanitis es importante porque es muy poco sintomática, los pacientes a veces no lo notan y hay que tener en cuenta que el paciente que viene a consultar al médico general o al reumatólogo por un cuadro articular no está acostumbrado a que uno quiera explorar los genitales. Y sin embargo, un paciente con una artritis de rodilla en quien uno encuentra una balanitis circinae, claramente uno se orienta al diagnóstico de una pelvis espondiloartritis. Aquí ven entonces la psoriasis, pustulosa palmoplantar, a la izquierda una forma leve, a la derecha una forma más importante. Y pasamos luego a la artritis psoriática. Puede tener varias formas clínicas articulares, como voy a mostrar en un momento. Algunas de ellas tipo pelvis espondiloartritis. Puede ser en el contexto de una psoriasis personal o al interior de la familia. Ahí están los datos de prevalencia e incidencia. Un porcentaje variable de los individuos con psoriasis tiene artritis. Depende un poquitito del grado de extensión. Los psoriáticos con enfermedad más extensiva cutánea tienen las frecuencias más altas. El compromiso psoriático de las uñas también es un marcador de enfermedad articular. En el 70% de los casos, cuando presentan la artritis, ellos ya saben que tienen psoriasis. Pero hay que tener en cuenta que hay un 30% que se divide en dos mitades. Un 15% que no tiene la psoriasis todavía, pero hay otro 15% que no sabe que la tiene. Y el médico tiene que mirar detrás, en el pliegue retroauricular, en el ombligo, en las uñas, en el pliegue interlúteo, que es un sitio muy característico de la psoriasis, para darse cuenta que la artropatía que le está viendo está en el contexto de una pelvis espondiloartritis. Entonces, con lo que ustedes ya han oído, se van dando cuenta que el internista general o el reumatólogo tiene que saber buscar las pistas, entre comillas, de otra especialidad. Los signos que sugieren que va a haber una enfermedad inflamatoria intestinal, que hay una enfermedad de transmisión sexual, que hay una enfermedad autoinmune de la piel como la psoriasis. Y a la inversa, el especialista que está viendo a su paciente con cualquiera de estas patologías tiene que ser capaz de darse cuenta que el dolor lumbar que tiene no es un lumbago mecánico, ¿no? Y que la rodilla que se hinchó o el tendón de Aquiles que se inflamó no es una lesión deportiva. Y a veces pasan años sin que esto ocurra. También pueden tener, recuerden que son características de todo el grupo, dactilitis, entesopatía, uveitis. Y los individuos con psoriasis, independiente de que las pelvis espondiloartritis pueden tener enfermedad cardiovascular propia, como la insuficiencia aórtica o un bloqueo AB, la artropatía psoriática, como otras enfermedades inflamatorias articulares, tiene más comorbilidad cardiovascular. Suelen ser seronegativos. Y el B27 tiene menos frecuencia de positividad que en los espondiloartritis anquilosantes. Respecto a la forma de presentación, ha habido una evolución. Este gráfico antiguo sugiere que lo más frecuente, 50%, eran las oligoartritis. Pero en realidad hoy sabemos que es más frecuente la poli que la oligoartritis, como muestra
este gráfico de acá. En la columna de color calipso, diría yo, sorprendentemente baja en los datos de Wright del 73, en los datos más recientes claramente está por encima de las oligos. Ahora, un 30% pueden ser oligoartritis, un porcentaje pequeñito pueden tener compromiso axial y hay una forma que, gracias a Dios, levanta muy poco un porcentaje aquí, que es la forma mutilante, resortiva, muy destructiva. Aquí, de clasificación, la verdad es que no voy a ahondar sobre esto, ustedes lo pueden ver, son los criterios que se usan en los ensayos clínicos de artritis psoriática. Son muy exigentes. Yo creo que se puede diagnosticar una artritis psoriática en clínica que no necesariamente cumpla estos criterios de Casper. Ahí ven las distintas formas de psoriasis. Recuerden los sitios escondidos que hay que revisar en un paciente con artritis. El compromiso unguial, uno de los compromisos, las formas características, es el pitting, más de 3 de estas fosetas por uña, es criterio de pitting. Entonces, un individuo que tiene pitting y dolor espinal inflamatorio, o que tiene pitting y talalgia y dolor en los talones, que tiene pitting y intercostal, yo puedo ir pensando que quizás tiene una artropatía psoriática. Vean ahí la otra forma de compromiso psoriático, la onicolisis. A veces hay que hacer cultivo de hongos para estar seguro que eso es psoriasis. La onicomadesis, la uña que se despega, y el pitting en otra visión ahí, bien característica, probablemente con un poquitito de onicolisis también. Vean, onicolisis, aunque no hay lesiones psoriáticas, sí se observa el compromiso inflamatorio de la interfalángica distal, una ubicación muy característica de la artritis psoriática. Psoriasis plantar, una mezcla muy típica de artritis psoriática. Compromiso unguial, compromiso inflamatorio de la interfalángica distal. Estos no son nódulos de Heberden, placas psoriáticas hay. Y radiológicamente, fíjense que esto es distinto a la artritis reumatoide. Aquí no hay osteoporosis periarticular, hay una marcada resorción ósea y hay esta lesión en punta en una interfalángica, que tiene un nombre que les voy a mostrar dentro de unos momentos. Fíjense, les recuerdo una vez más, los osteofitos difieren en la artropatía psoriática o la artritis reactiva de lo que son los sindesmofitos finos y verticales de la espondiloartritis anquilosante. Y vean de nuevo esta imagen que les mostré previamente, una forma extrema que se suele llamar pencil and cup, osteolisis marcada. Esto es el sustrato radiológico de esa forma que se llama la forma mutilans o mutilante. Este dedo que se ve aquí en partes blandas en la radiografía se puede telescopar si uno lo estira, una forma felizmente infrecuente. Aquí hay más imágenes, resorción ósea importante. Luego, las enfermedades inflamatorias intestinales, aquí están con sus características y su prevalencia, con un pequeño porcentaje indeterminado. Y enfatizo en este diapositivo que la enfermedad o manifestación extraintestinal más frecuente en las enfermedades inflamatorias intestinales son las musculoesqueléticas, casi en 50%. Entonces, en este cuadro que estamos llamando artritis enteropática de la enfermedad inflamatoria intestinal, hay un porcentaje que tienen sacroileitis. Ustedes ven los números ahí, es más frecuente en hombres. Ocasionalmente es subclínico. El compromiso axial es más frecuente cuando el Crohn es del colon que meramente ileal y es raro en la colitis ulcerosa cuando hay solo proctitis ulcerosa.
no parece haber diferencias muy significativas. En el pasado me he encontrado en la literatura sugerencias variables de que la enfermedad articular difiere, pero más recientemente he visto que se suelen describir muy en paralelo, muy parecida lo que ocurre en el Crohn y la colitis ulcerosa. La asociación con B27 es mucho menor, en algunas series ni siquiera existe, en cambio sí existe polimorfismo de esta molécula relacionada con el inflamosoma, pone de relieve de nuevo la patogenia autoinflamatoria de estas enfermedades. Luego hay una artritis periférica, se suelen describir dos tipos. La tipo 1, que suele ocurrir al inicio, autolimitado, y la tipo 2, que es una poliartritis simétrica de mano, un poquito más parecido a lo que sería una R de curso crónico y que no se asocia a la actividad digestiva. Ellos pueden tener uveitis y distintas formas de compromiso cutáneo que la gente que se dedica a enfermedad inflamatoria conoce, como el eritema nodoso, el síndrome de Sweet, el pioderma gangrenoso. Y por cierto, estos pacientes tienen riesgo de fístulas, infección, artritis séptica, necrosis ósea vascular por los corticosteroides que reciben. Todos estos son pacientes que deben atenderse en forma multiespecialidad. Tienen eritema nodoso, pioderma gangrenoso, y luego de haber revisado entonces todas nuestras formas de pelvis espondiloartritis, terminamos con unas pequeñas líneas sobre tratamiento. Aquí hay un diapo muy esquemático respecto al tratamiento de la pelvis espondiloartritis en su forma periférica. Está todo lo que es la actividad física crítica, la fisioterapia, mantenerlos activos, inicialmente antiinflamatorios, a veces glucocorticoides, intraarticulares, es mejor evitar los sistémicos, y luego las drogas modificadoras de enfermedades, entre las cuales está la sulfidina y el metotrexato y la leflunomida, no con igual importancia todas ellas, como vamos a ver. Por ejemplo, el metotrexato contribuye a la mejoría de la piel en estos pacientes, no así la leflunomida. Las sulfidines se usan en las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego hay una etapa de biológicos. En segunda línea, muestro ahí fundamentalmente los anti-TNF, que son muy importantes. En artritis psoriática, a diferencia de otras enfermedades, no se requiere mantención del metotrexato, salvo excepción. Luego están los nuevos biológicos, los hay numerosos, entre los que destacan los antagonistas de interleuquina 17 y los inhibidores de JAK kinasa, como el tofacitinib, y recientemente ha sido aprobado también para pelvis espondiloartritis el baricitinib. Ambos están disponibles en Chile. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa, que se usan solo para la artropatía psoriática periférica. No obstante, pongo de relieve en este diapositivo que muy recientemente ha habido esfuerzos marcados de la comunidad de especialistas, tanto del grupo europeo, ASAS-EULAR, como del Colegio Americano de Reumatología, asociado con otras entidades, para revisar la evidencia que sustenta el tratamiento de las pelvis espondiloartritis. Voy a mostrarles con un poquito más de detalle esta recomendación, que es muy completa. Aquí están las abreviaturas que son requeridas para el siguiente diapositivo. Voy a pasar brevemente sobre esto. Ustedes pueden recuperar la referencia cuando quieran. Personalmente no es raro que incluso nosotros los reumatólogos revisemos estas referencias cuando queremos tomar una decisión más compleja. Se llaman recomendaciones porque la decisión final corresponde al tratante. Entonces, en esta última del Colegio Americano de Reumatología, ustedes pueden ver que hay un piso
donde es muy importante la fisioterapia, la monitorización general, y están los tratamientos de primera, segunda y tercera línea. Y se está tratando en conjunto la forma axial y periférica. Entonces, en la enfermedad inicial, los antiinflamatorios, de forma continua, se prefieren con terapia física. Hay una desrecomendación, en rojo está lo desrecomendado, en azul lo que sí se recomienda, en contra del uso de corticosteroides sistémicos. Luego, si hay manifestaciones adicionales que requieren tratamiento, artritis periférica a pesar de los antiinflamatorios, ahí se pueden usar glucocorticoides intraarticulares, asulfidine, y están desrecomendados, por ejemplo, la leflunomida en este caso. Si hay sacrileitis o entesitis, hay que evitar la inyección local de corticosteroides y pensar en la segunda línea. Cuando persiste la actividad, a pesar de los antiinflamatorios no esteroidales de uso continuo, están los inhibidores de TNF-alfa que se sugieren por encima en la primera línea que los antagonistas de interleuquina 17 o los inhibidores de JAK-STAT. La evidencia que sustenta algunas de estas recomendaciones es reconocidamente pobre, por eso son recomendaciones. Cuando hay, por ejemplo, uveitis o recurrencia o enfermedad inflamatoria intestinal, se usan los monoclonales anti-TNF en vez de otras moléculas como el etanercept, por ejemplo, que son menos activas. Y para la tercera línea, les muestro la leyenda de colores y lo que se suele recomendar. En la tercera línea, cuando se ha fracasado el TNF-alfa, entonces se recomienda primero los anti-interleuquina 17, después los inhibidores de JAK-STAT. Y si después de un TNF no funciona, se puede usar un TNF alternativo. Ellos recomiendan, curiosamente, en contra de los biosimilares. La terapia biológica es muy efectiva. Aquí hay un paciente con psoriasis, con su tatuaje, bastante damnificado con la psoriasis. Vean lo que ocurre después de una semana de tratamiento con un anti-TNF. Aparecen en todo su esplendor los tatuajes y la normalidad de la piel. En la patología osteoarticular quizás no es tan extraordinario como este caso, pero también suelen actuar muy rápido. Aquí les muestro una tabla comparativa que sirve solo como punto de referencia de cómo la terapia, las distintas terapias que hay, no son igualmente efectivas, por ejemplo en Crohn que en colitis ulcerosa, aunque son bastante parecidas, y ciertamente hay un número de biológicos que son y de medicamentos que son activos, por ejemplo, en artritis reumatoide y que no lo son en enfermedades inflamatorias intestinales. Hay que revisar cuando uno tiene una situación particular en estos casos. Termino con esto. Lamento haberme demorado un poco, es difícil a veces con este sistema de grabación controlar los tiempos, pero los objetivos en el fondo de esta clase es que ustedes sean capaces en cualquier especialidad en la que estén de reconocer el síndrome. Cuando yo hago consulta con un becado de medicina interna o de dermatología, le digo, mira, si es un internista, supongo que vas a saber lupus, supongo que vas a saber artritis reumatoide. Si quieres ser un internista culto, estudia pelvis espondiloartritis. Hay muchas pistas que debieras saber reconocer, aunque seas gastroenterólogo o de cualquier especialidad. Luego, según el contexto en que estés, piensa en las etiologías. No pienses gota en un paciente que tiene pitting unguial, solo porque tiene una podagra. O
No te dejes llevar por la idea de que el paciente tiene una artritis séptica porque está muy inflamada y no te has dado cuenta que tiene una entesopatía, una historia de dolor espinal inflamatorio o una dactilitis, de la cual quizás no te cuenta, porque la tuvo hace un año atrás. Y si tú lo examinas, él no te lo va a decir, pero tú vas a encontrar que el dedo todavía está gordo. Date cuenta de qué significado puede tener un lumbago, entre comillas, con lo que parece ser un colon irritable, cuando en realidad ni tiene un lumbago, sino que tiene un dolor espinal inflamatorio por compromiso axial, y ni tiene un colon irritable porque si hace el estudio apropiado descubres que tiene una enfermedad de Crohn. Y luego, no pienses que esto es una artritis gonocócica simplemente porque se recupera gono en un cultivo de secreción uretral. Hay que ver si también tiene clamidia, tiene doble infección y quizá es una artritis reactiva post-clamidia. O quizás tiene una uretritis estéril y tiene una enfermedad de artritis reactiva postdigestiva. Y finalmente, sea apropiado en el estudio. Un paciente con una oligoartritis de extremidades inferiores con dolor espinal inflamatorio necesita que usted lo mande al reumatólogo con anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifosfolípidos, anti-DNA y ANCA. Evidentemente, estamos demostrando en ese caso que no tenemos una comprensión adecuada de este fenómeno. Entonces me parece a mí que reconocer este grupo de pelvis espondilopatía al interior de cualquier especialidad, sin duda nos coloca en una posición muy ventajosa para evitar que los pacientes lleguen a esas formas tan graves y seculares que les demostré. Muchas gracias.